En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy celebramos la fiesta de dos apóstoles, Felipe y Santiago. Y esta fiesta nos enseña a entrar en comunión con la pasión del Señor para ver el rostro del Padre. Este fue el deseo y el empeño de estos dos apóstoles, que vieron y escucharon al Señor Jesús, que por lo tanto son testigos fidedignos de esa presencia del Salvador en el mundo. Nosotros, como ellos, veremos el rostro de nuestro Padre si pasamos por la muerte de Cristo, es decir, si tomamos en serio la cruz de cada día como nos lo propone el Señor y caminamos permanentemente con Él sin apartarnos para nada. Si logramos vivir haciendo lo que el Señor Jesús nos dice, entonces podremos de verdad ver el rostro del Padre, pero también pasando por la muerte. Después vendrá la resurrección y así gozaremos para siempre de la presencia de Dios Padre. Qué maravilla poder entonces ir preparando nuestra vida para vivir también nuestra Pascua. La primera lectura de la liturgia de hoy está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 a 8. San Pablo en este texto desarrolla el querigma, es decir, nos presenta una síntesis del primer anuncio que ellos hacían en la primera misión de la Iglesia. Los apóstoles entendieron que había que presentar lo fundamental del plan de salvación. Y lo fundamental, según Pablo nos lo sintetiza aquí, tiene 3 punticos. Primero, Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. A lo largo de toda la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, Dios Padre fue preparando y anunciando la venida de su Hijo. Fue preparando y anunciando que vendría el Salvador, el Mesías, quien nos libraría de la esclavitud del pecado. Segundo puntico, fue sepultado y resucitado al tercer día. O sea, Él entregó su vida por nosotros en la cruz. Por eso al morir fue llevado a una sepultura, como cualquier mortal, fue sepultado, pero venció a la muerte porque Dios Padre lo resucitó al tercer día. Tercer puntico, se apareció a los apóstoles. Se dejó ver de ellos, se les mostró, los animó a seguir adelante. Es más, los animó a prepararse para recibir al Espíritu Santo, quien sería quien los animaría en el anuncio de la palabra. Pues esta gran verdad es la que nosotros también estamos invitados a proclamar donde quiera que nos encontremos. Digámosle a todo el mundo que Cristo el Señor entregó su vida por nosotros, que resucitó y resucitado todos los días nos acompaña, y que esa hermosa experiencia la han vivido en carne propia los apóstoles, quienes han sido los primeros testigos. Por eso San Juan en sus cartas nos dice: lo que hemos visto y escuchado del Verbo, eso les comunicamos. Cristo resucitado es el corazón de la predicación apostólica y por lo tanto de la fe cristiana. El centro de nuestra fe es la resurrección de Cristo el Señor. San Pablo nos dice: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Santiago, ese apóstol de quien celebramos hoy su memoria y de quien tenemos una corta carta casi al final de la Sagrada Escritura, la carta de Santiago, fue el primer
testigo o uno de los primeros testigos en la resurrección del Señor. Nosotros estamos en comunión con el testimonio de los apóstoles. La Iglesia de Cristo, desde el primer momento en que los apóstoles recibieron la misión, fueron dando testimonio de esta gran verdad. Y por donde ellos iban pasando, según nos lo cuenta San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, ellos iban instituyendo ministros que organizaran la comunidad y se fueran también preparando para ir a anunciar la buena noticia. Y desde ese momento hasta hoy, la Iglesia no ha dejado de imponer las manos en quienes se ordenan, en los ministros a quienes Dios mismo llama y luego envía a través de la Iglesia para que anuncien el Evangelio a todas partes. El Evangelio de San Juan hoy nos dice: en aquel tiempo Jesús dijo a Tomás: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Felipe quiere ver el rostro del Padre, pero Jesús es la manifestación directa del Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre, lo ha dicho el Señor, en su palabra y en sus obras. Jesús revela al Padre. Por lo tanto, quien está atento a escuchar la palabra de Jesús, quien está atento a ver las obras de Jesús y permitir que Jesús obre también en él, entonces puede ver el rostro del Padre. Entre Jesús y el Padre hay una íntima, indisoluble y eterna comunión. De tal manera que por eso Jesús nos dice: el Padre y yo somos uno. Quien me ve a mí, ve a mi Padre. El Espíritu Santo entonces llega a nosotros gracias a esa íntima unión entre el Padre y el Hijo, quienes por amor nos envían al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo llega por primera vez a los 12 cuando están reunidos. Aquel grupo de apóstoles que están reunidos después de la resurrección del Señor y seguramente están acompañados por la Santísima Virgen, como nos lo dice San Lucas. Y en Pentecostés el Espíritu Santo llega a ellos, enviado por el Padre y por el Hijo. Y es el Espíritu Santo quien hace infalible nuestra oración. Es el Espíritu Santo quien nos anima a estar atentos, a descubrir el rostro del Padre también en Cristo. En Cristo, definitivamente,
nosotros nos hacemos hijos e hijas de Dios. Pongámonos en las manos del Señor. Estemos atentos como los discípulos, para que nosotros también, escuchando la palabra del Señor y animados por el Espíritu Santo, demos testimonio fehaciente de la presencia de Cristo resucitado en nosotros. Y que la Santísima Virgen María, a quien celebramos de una manera particular en este mes de mayo, nos anime a hacer siempre lo que el Señor Jesús nos pide. María Inmaculada, Madre de la Iglesia, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Que el Señor Dios y la Santísima Virgen María te bendigan a ti y a tu familia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.